¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Yo soy su amiga, la maestra María del Socorro García Manzano, y estamos de nuevo aquí para continuar con el estudio de un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Ahora vamos a empezar con el primer tema de la fase 4, del libro fase 4. Y el primer tema de este libro es el que se refiere a la interdisciplina. Vamos a dar inicio a la presentación de este tema. Interdisciplina en la nueva escuela mexicana. Se llama este primer video sobre este libro, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 4. ¿Qué contiene este capítulo del libro? Bueno, nos habla de cómo se construye la interdisciplina en la nueva escuela mexicana, lo que es la interdisciplina escolar y científica, lo que es la interdisciplina profesional y práctica, y cómo se instrumenta la interdisciplina en la nueva escuela mexicana. El texto comienza con un epígrafe que dice: si los pobres comienzan a razonar, todo está perdido. ¿Por qué creen que será el epígrafe de este capítulo? Y esta frase se le atribuye a Voltaire. Sí, al mismo Voltaire, que decía: puedo no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero voy a defender tu derecho de decirlo. Entonces, pues vamos a hablar de interdisciplina. Interdisciplina en la nueva escuela mexicana. Fíjense que aquí el capítulo lo que nos dice es que, pues bueno, como que en el contexto de la educación en México, como que durante las últimas décadas nos metieron un montón de conceptos que nos teníamos que aprender como maestros, ¿no? Nos hablaban de calidad, de competencias, de sociedad del conocimiento, y tanto nos insistieron en ellos que para que pensáramos que estábamos progresando y todo esto en educación, que realmente son, llegaron a ser como triviales, como que a nadie, a importarle realmente a nadie, ¿no? Y solamente reflejaban lo que lo que solicitaban organismos internacionales sobre cómo trabajar la educación y cómo medir los resultados, ¿no? Con pruebas estandarizadas para saber, pues bueno, si estaban aprendiendo o no los estudiantes de la educación, de la educación básica. Y nos hace este planteamiento, dice: la nueva escuela mexicana no busca legitimar un discurso progresista que simule una política educativa que comercie con la educación, sino realmente lo que busca la nueva escuela mexicana es transformar el sistema educativo nacional. Por lo tanto, la interdisciplinariedad establece vínculos al interior de los campos formativos. Tenemos, como ustedes saben, 4 campos formativos, y la interdisciplinariedad, de acuerdo con esos campos formativos, pues se presenta en una tabla, pero mejor la vamos a ir explicando poco a poco. Dice: ¿cómo se construye la interdisciplina en la nueva escuela mexicana? Dice que el plan de estudios, bueno, primero, esto ya lo sabemos, ¿no? Y esto lo sabíamos desde el anexo, desde que se publicó el Acuerdo 14, que el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria se encuentra articulado en 4 elementos. Uno es la integración curricular, 2 es la autonomía profesional del magisterio, 3 es la comunidad como núcleo integrador de los contenidos, y el derecho humano a la educación. Y bueno, ¿qué se entiende por cada uno de ellos? Bueno, como integración curricular, dice: se pretende que mediante la relación de los campos formativos,
los ejes articuladores y la elaboración de proyectos, se desarrolle trabajo entre disciplinas, es decir, interdisciplinario, que permita, por un lado, que los procesos formativos estén vinculados al contexto comunitario e intereses de las y los estudiantes. Y por otro, pues faciliten el abordaje de los contenidos fundamentales más allá de la fragmentación de las asignaturas, ¿no? Porque venimos justamente de un programa, de un programa educativo en el que se privilegiaba los contenidos fragmentados a partir del trabajo con asignaturas. En autonomía profesional, ¿qué podemos entender por autonomía profesional? Esto es algo que ya hemos trabajado. Recuerden ustedes que en la fase 3 de este mismo libro, de un libro sin recetas, se habla de los saberes docentes y cómo este saber docente, esta experiencia de los docentes, es lo que el maestro va a trabajar de manera autónoma, es decir, de manera que su conocimiento, su propia experiencia le dicten qué trabajar primero, ¿no? Le van a decir con qué profundidad, con qué duración, qué contenidos primero, qué contenidos después, cómo lo va a trabajar con los ejes articuladores y eso en el contexto de la comunidad en la que se encuentra en la que se encuentra la escuela. Cuando hablamos de comunidad, hablamos de que en el currículum tienen la propia, tienen los estudiantes la posibilidad de aprender a su propio ritmo, apoyado siempre por la comunidad y con la guía del docente. Entonces, él dice, debe entenderse que dicho currículo integrado cuenta con estrategias peculiares de aprendizaje, experiencias personales idiosincráticas, diferentes expectativas, diferentes informaciones previas. Entonces, la comunidad es el contexto que, bajo la lectura de la realidad, nos va a permitir decir, pues vamos a trabajar estos contenidos y los vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Para que concuerden con lo que se necesita saber en esa comunidad. Y el derecho a la educación, el derecho humano a la educación, pues es bueno, uno de los principios también de la nueva escuela mexicana, ¿no? Todo ser humano tiene derecho a la educación y justamente eh, es retomado en esta parte. Dice, en este marco de ideas, la interdisciplina en el plan de estudio tiene 4 fines: escolar, científica, profesional y práctica. Y lo vamos a explicar a continuación. Es decir, llegar a la escuela y tener derecho de tener una educación basada en la interdisciplina científica, interdisciplina profesional, interdisciplina práctica, como lo vamos a pasar a explicar, ¿no? ¿Qué significa un currículum integrado y las implicaciones que tiene para el estudiante? Bueno, pues trabajar un currículum integrado, es decir, con todos los campos en juego, significa incorporar una visión global y situada del aprendizaje en donde se integre el análisis de su contexto sociocultural, ya decíamos, ¿no? Ubicado en su comunidad. Se implementa una mirada crítica de las relaciones de poder en la construcción del conocimiento, es decir, cómo se desarrollan las relaciones de poder en la comunidad y cómo determinan estas relaciones lo que se debe aprender o no en la escuela. También tiene que ver con visibilizar a todos los actores sociales, educativos, participantes de los fenómenos sociales. Es decir, en la educación no solamente van a estar interviniendo los estudiantes, los alumnos, las alumnas, sino los maestros, la comunidad, los padres de familia, pues bueno, todo lo que esté alrededor de la escuela. Ser consciente del proceso histórico a través del cual se desarrolla el fenómeno u objeto de estudio. Intentar experiencias prácticas en un marco explicativo y conceptual. Vivir los valores en el análisis de problemas, situaciones o casos o desarrollo de proyectos. Esto también ya lo hemos visto, son los temas con los que cerramos la fase 3, las metodologías a partir de los campos formativos.
Dice, relacionar los aprendizajes previos con los nuevos conocimientos, confrontando sus preconceptos, las ideas preconcebidas con las de los compañeros y las compañeras. Pero también este currículum integrado le permite a los estudiantes tomar una postura personal frente a las situaciones didácticas propuestas, discutir y argumentar sobre distintas alternativas de solución a los problemas, desarrollar habilidades para la toma de decisiones, tomar riesgos y asumir responsabilidades, potenciar el desarrollo de las características particulares de cada estudiante para favorecer la diversidad y enriquecer el aprendizaje. Claro, porque todos tienen que aportar algo en los temas, ¿no? Y también el acceder a diversas estrategias para aprender. Bueno, eso es lo que permite trabajar un currículum integrado. ¿Y qué es lo que posibilita el currículum integrado? Bueno, justamente, la pregunta es, ¿cómo se posibilita? Pues a través de la interdisciplina. Tenemos que ver entonces las interdisciplinas, por ejemplo, la interdisciplina escolar y científica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la interdisciplina escolar y científica? Dice, su función es la formación de ciudadanas y ciudadanos mediante procesos de aprendizaje integradores y la apropiación de saberes como productos cognitivos en las y los estudiantes, para lo cual debe realizarse un trabajo curricular didáctico y pedagógico, siempre tomando en consideración la ecología de saberes, que no gradúe los contenidos en jerarquías de primero, segundo o tercer orden, provocando una monocultura, es decir, maestras y maestros conscientes de lo que ya saben los estudiantes eh, y de los saberes locales y científicos para colocarlos al servicio de la comunidad en la búsqueda del bien común, sin censuras ni discriminación, reconociendo el momento histórico de los individuos y su estar en el mundo. Esto es lo que es la interdisciplina. Hoy estábamos viendo escolar y científica, ¿no? Entonces, recuperar lo que todos saben y cómo lo saben, a eso se refiere la ecología de saberes. El episodio de ecología de saberes está también en los temas de la fase 3 y justamente para evitar que se forme una monocultura, lo que solamente alguien sabe, entonces se tiene que poner en juego todo lo que saben con diferentes estrategias para recuperarlo y que pueda servir a la comunidad. Lo que ya se sabe y lo que se tiene que aprender para estar en el mundo. Bueno, la interdisciplina profesional y práctica. ¿A qué nos referimos con interdisciplina profesional y práctica? Dice el texto. Su propósito es desarrollar habilidades y saberes que no guarden una relación jerárquica de suma, nada más de ir agregando, vinculatoria con otros ámbitos del plan de estudio, tales como la interculturalidad crítica, el pensamiento crítico, la solución de problemas, la toma de decisiones o la igualdad de género. Desde esta mirada, la interdisciplinariedad no se limita a relacionar los campos formativos o las disciplinas que los conforman. Implica ir a otro nivel en donde se integran los saberes en la solución de problemas y el desarrollo de habilidades para la vida. Es decir, todo lo que ya sé, todo lo que ya sé, igual lo tengo que llevar a quizás a avanzarlo a otro nivel, pero no solamente para, para conocer, no solo el conocimiento por el conocimiento, sino para que este conocimiento sirva a los estudiantes para resolver problemas concretos y para desarrollar habilidades para la vida. Si nosotros desarrollamos conocimientos, contenidos en la escuela, pero no tienen una posibilidad práctica, es decir, de ponerlos
usarlos y de recuperar lo que sé, acrecentar el conocimiento y resolver problemas, entonces, pues entonces no estoy haciendo una interdisciplinariedad como se debe, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es otra cosa, pero no una interdisciplina profesional y práctica. Vamos al tercer tema de este capítulo, que es el que se refiere a la instrumentación de la interdisciplina en la nueva escuela mexicana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Bueno, dice el texto, en la resignificación didáctica desde el enfoque interdisciplinario se considera la relevancia cultural y la actividad social que tienen para las y los estudiantes las estrategias de aprendizaje propuestas. Para lograr un aprendizaje significativo y trascendente, es importante que los contenidos que se planteen en situaciones de aprendizaje propicien el interés del estudiantado a través de temas actuales, reales o realistas, y que se favorezca la interacción con los demás integrantes de la comunidad de aula. La relevancia social y la actividad social puedan observarse en el esquema como lo vamos a ver en la siguiente página. Dice, como puede observarse, las estrategias con mayor relevancia cultural y más actividad social, como el análisis de datos, las simulaciones, el aprendizaje in situ, pueden propiciar un desarrollo más efectivo. Entonces, las estrategias, lo que tiene que hacer el docente es promover estrategias para el aprendizaje. No estrategias, no las estrategias con las que él va a enseñar, sino las estrategias con las que el estudiante puede aprender. Y las estrategias con las que él puede aprender, se sugiere aquí que se utilicen el análisis de datos, simulaciones y aprendizajes en el mismo lugar para propiciar un desarrollo más efectivo. Pero ¿cómo lo podemos generar ese desarrollo más efectivo? Poniendo en juego el enfoque interdisciplinario. Dice, esto puede lograrse cuando el centro del proceso de aprendizaje se centra en la solución o en el análisis del problema y se ponen en marcha los contenidos curriculares, los ejes articuladores y los temas de interés o relevancia para las y los estudiantes de la comunidad. Es decir, si yo pongo un contenido en marcha, yo socializo el contenido que vamos a trabajar, pero estos temas no son de relevancia para los estudiantes, pues la verdad es que entonces estoy perdiendo el tiempo. Tengo que buscar como maestro aquellos elementos, aquellos temas de interés y en ellos anclar las estrategias de aprendizaje y plantear el problema, trabajar en la solución, permitiendo que los elementos curriculares del modelo se vinculen, ¿no? Los contenidos, los ejes articuladores, con los temas de interés para los estudiantes. Dice el esquema 3, ¿cuáles son las dimensiones del enfoque del aprendizaje situado? Que es justamente este que acabamos de ver, ¿no? Esto que dice, ¿cómo generar aprendizaje relevante y poner en juego el enfoque interdisciplinario? Justamente plantear un problema que tenga que ver con el interés de las y los estudiantes, vincularlo a los elementos curriculares como los ejes y buscar la solución. Bueno, aquí nos plantean esto mismo eh, con este esquema. Bueno, hay actividad social baja, actividad social alta, relevancia cultural baja, relevancia cultural alta, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿qué podemos trabajar? Dependiendo de dónde se cruce lo que yo quiero trabajar, si es actividad social alta o actividad social baja o relevancia cultural alta, lo que yo puedo trabajar en este cuadrante es, por ejemplo, el análisis colaborativo de datos inventados. Si quiero trabajar entre la relevancia cultural baja y la actividad social alta. Pero si quiero trabajar actividad social alta y relevancia cultural alta, pues lo que yo puedo trabajar, las estrategias que yo puedo trabajar como docente con los estudiantes es el aprendizaje en el lugar,
hacer simulaciones de casos, el análisis colaborativo de datos relevantes. Si yo quiero estar en este otro plano, lo que tengo que trabajar son lecturas con ejemplos relevantes. Y si quiero estar en este otro plano de la relevancia cultural baja y la actividad social baja, lo recomendable serán las lecturas contextualizadas y el análisis de datos. Estrategias para que los estudiantes aprendan, porque acuérdense que lo que estamos promoviendo para promover una interculturalidad real es trabajar con estrategias de aprendizaje. Y el texto del libro nos pone un ejemplo. Dice, por ejemplo, un problema del agua, ¿no? Y lo hace con base en el proyecto que presenta una maestra de Guerrero. Dice, exceso en el consumo de agua, electricidad y gas en los hogares de las familias de una colonia del puerto de Acapulco en Guerrero. Ese es el problema. ¿Cuál es la intencionalidad pedagógica? Bueno, aplicar operaciones matemáticas básicas para disminuir el consumo de agua, electricidad y gas para mejorar la economía familiar. Tenemos un problema, tenemos una intencionalidad pedagógica. ¿Y luego qué tenemos que hacer? Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar en cada campo formativo? ¿O qué podemos trabajar en cada campo formativo? Por ejemplo, aquí en Saberes y Pensamiento Científico se puede trabajar el contenido curricular, el análisis de costo, consumo de agua, energía eléctrica y combustibles con base en operaciones de suma, resta, multiplicación y división. En ética natural, y el proceso específico es este. Realizamos operaciones de suma, resta, multiplicación, división con números naturales y fraccionarios para calcular el costo del consumo de energía y el beneficio económico familiar y del medio ambiente al reducir el consumo. En el caso de ética, naturaleza y sociedades, el contenido curricular a trabajar sería, somos parte de la biodiversidad, la valoramos, cuidamos con respeto y practicamos un consumo sustentable cuando interactuamos con ella. Nos comprometemos por el bien de la comunidad a prevenir y mitigar nuestro impacto negativo. El proceso de desarrollo de aprendizaje es, analizamos críticamente la situación que la satisfacción de las necesidades humanas actuales y futuras de las personas de la comunidad, como el acceso a la salud, aire y agua limpios, alimento, ropa y un lugar donde vivir, entre otras, depende de que establezcamos interacciones responsables, recíprocas y comprometidas con la biodiversidad para actuar en favor de la sustentabilidad. El contenido curricular en el caso de lo humano y lo comunitario dice, participamos en la comunidad a partir del reconocimiento y respeto de las ideas, los saberes y las prácticas culturales para valorar la diversidad como oportunidad de enriquecimiento individual y colectivo que contribuye a la toma de decisiones, a la reconstrucción a la construcción de la identidad y el sentido de pertenencia. Pero más específicamente, el proceso de desarrollo dice, diseñamos de manera consensuada estrategias de organización ante diferentes situaciones que impliquen cambios para la prevención de problemas, satisfacción de necesidades, así como el aprovechamiento responsable y sostenible de recursos. Valoramos nuestros logros alcanzados y cambios acerca de gustos, necesidades, intereses y habilidades actuales para reestructurar metas que favorezcan el desarrollo personal y social. Y por último, en el campo de lenguajes, el contenido curricular a trabajar sería analizamos y relacionamos de manera crítica la información, los saberes comunitarios y los conocimientos para proponer su difusión con propósitos específicos. Y en el caso del proceso de desarrollo de aprendizaje, sería, analizamos la información, los saberes comunitarios y los conocimientos a partir de su interpretación y representación para tomar una postura ante distintas situaciones. Entonces, esta situación de que tenemos un problema sobre el consumo de electricidad y queremos mejorar la economía y las situaciones que
tenemos este problema, pero el problema que queremos arreglar es que necesitamos mejorar nuestra economía familiar. Ya selecciona los contenidos y procesos en cada uno de los 4 campos y también los ejes articuladores, ¿no? En los ejes articuladores se va a trabajar pensamiento crítico y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Lo que nos dice el texto es: los cuadros 1, 2, 3 y 4, es decir, hasta aquí donde estamos, muestran a nivel del proyecto el abordaje interdisciplinario del exceso de consumo de agua, energía eléctrica y gas en una colonia de la ciudad de Acapulco, Guerrero. Plantea como problema el desperdicio del agua, la energía eléctrica y el gas, y todo ello impactando en la economía familiar. Parece que así se ve más claro el trabajo de la interdisciplina, ¿verdad? Dice, se abordan los aportes de cada campo formativo, contenido curricular, los procesos de desarrollo, cuya interacción, consecuencia de las estrategias, será consecuencia de las estrategias didácticas y actividades de aprendizaje propuestas como parte de la acción pedagógica y darán paso a la comprensión y a la solución del problema desde una perspectiva interdisciplinar. Los contenidos curriculares están en los siguientes elementos. El conocimiento de los elementos curriculares, o sea, ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto de elegir los contenidos que me van a permitir hacer este uso de diferentes disciplinas para trabajar un problema y la intencionalidad pedagógica que tiene este? Pues bueno, porque conozco los elementos curriculares del modelo, conozco la estructura didáctica que organiza los proyectos, porque tengo conocimiento de los campos formativos y los contenidos, porque conozco las metodologías sugeridas para cada campo y porque tengo experiencia como maestro, ¿no? Entonces puedo hacer uso de mi autonomía profesional para establecer esta relación de contenidos y favorecer la formación de la niñez mexicana, ¿no? Ese es mi compromiso. Así queda claro entonces qué es la interdisciplina. No sé si podríamos hacer preguntas o ustedes nos quieren dejar en los comentarios si quedó claro lo que es el tema de interdisciplina y cómo se trabaja en la nueva escuela mexicana. Se trabaja, vean, este ejercicio, este ejemplo, pues está muy padre porque a lo mejor acá está muy teórico y nos dicen, pues sí, tenemos que trabajar aprendizaje in situ, aprendizaje en el aula, ¿no? Pero en el aula trabajamos con cosas que nos están pasando en la vida cotidiana y al trabajar los contenidos y procesos de desarrollo de cada uno de los campos, pues vamos haciendo la relación de las disciplinas que participan en este proyecto, ¿no? Y con ello, pues bueno, damos cabida a la interdisciplina dentro de la nueva escuela mexicana. Si yo no conozco, lo que me está diciendo este cuadro es, si yo no conozco los elementos curriculares del modelo, del Plan 2022, la estructura de las metodologías, cómo se integra un proyecto, si no conozco los campos formativos y sus contenidos, pues a lo mejor esta parte de la interdisciplina pues se me va a hacer complicada, pero seguramente si yo lo practico, si poco a poco yo lo practico, pues con mayores posibilidades cada vez, pues voy a tener mejores resultados. Entonces, la idea es animarse a trabajar la interdisciplina en el aula, con los proyectos, con las metodologías y con todos los contenidos del nuevo plan de estudios. Y pues yo les agradezco que estuvieran en nuestro primer episodio de un libro sin recetas para las maestras y los maestros, fase 4. Es nuestro primer episodio. Nos vemos en un siguiente episodio. Los invitamos también a que conozcan nuestra página Andamios Educativos Oficial en Facebook, donde publicamos noticias del sector educativo todos los días. Entonces,
ya sea que nos veamos allá todos los días o aquí en nuestro episodio semanal. Hasta luego.